Bueno, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a ponernos la bata de laboratorio y el delantal de pintura, ¿les parece? Vamos a entrar de lleno en uno de los medios más fascinantes y honestamente más rebeldes que existen, la acuarela. Lo que vamos a ver hoy no es una simple lista de trucos, para nada. Es la negociación constante entre lo que nosotros queremos hacer y las inflexibles leyes físicas del agua. Así que prepárense para descubrir la ciencia exacta detrás de las grandes obras maestras. Dejar que el agua decida el camino. Esa es la regla de oro, la filosofía central de la acuarela. A diferencia del óleo o el acrílico, donde uno manda y la pintura simplemente obedece, aquí el medio tiene voluntad propia, literal. ¿Y saben qué? Esa rebeldía es su mayor fortaleza. La verdadera maestría está en saber cuándo tomar las riendas y cuándo, simplemente, dar un paso atrás y observar la magia. Y esto nos lleva a la verdadera naturaleza de nuestra paleta. Detrás de cada mancha de color que ven en el papel, hay fenómenos físicos súper rigurosos trabajando. La capilaridad y la tensión superficial. O sea, el comportamiento del aglutinante y los pigmentos no es magia, es física pura y dura. Hoy vamos a elevar esta simple cuadrícula de técnicas y convertirla en un entendimiento científico profundo de cómo el agua interactúa para crear herramientas de expresión infinitas. Pasemos a nuestra primera sección. El dominio de las aguadas, la base absoluta de cualquier obra. Si miramos la esquina superior, aquí es donde ejercemos el mayor control estructural sobre el medio, sentando los cimientos para las luces y las sombras. Tenemos la aguada plana y la aguada degradé. Imaginen a artistas históricos como John Saul Cotman usando estas aguadas planas para lograr una síntesis de paisajes increíbles. El objetivo aquí es una uniformidad perfecta. Cero marcas de pincel, solo bloques de color puros y absolutamente continuos. ¿Y cómo logramos ese resultado de grado profesional? A ver, este es el protocolo exacto. Primero, necesitamos papel de al menos 300 gramos. Inclinamos el soporte exactamente a 15 grados, ni un grado más. Luego, la carga. El pincel tiene que tener una consistencia como de leche, súper abundante en agua y pigmento. Trazamos una franja horizontal hasta formar una gotita acumulada en el borde inferior. Y finalmente, con una presión constante, arrastramos esa gota hacia abajo con pinceladas sucesivas. Prácticamente la gravedad hace la mitad del trabajo por nosotros. Pero, ojo, aquí viene el troubleshooting. El error crítico, ese que grita principiante, es intentar corregir áreas que ya se están secando. Si hacen eso, rompen la tensión superficial y ¡boom!, aparecen esas terribles manchas de agua o coliflores, ese reticulado que definitivamente no queremos. Ahora, para la aguada degradé, el gran secreto es añadir agua gradualmente al pincel en cada pasada. Esto nos da esas transiciones ultra suaves, algo absolutamente esencial para pintar cielos inmensos y darle profundidad atmosférica a los volúmenes curvos. Comparemos ahora la aguada de fondo con la pintura de base. Son súper diferentes en propósito y timing. La aguada de fondo se aplica con total libertad al inicio, básicamente para teñir el papel y establecer la temperatura de color general. Por otro lado, la pintura de base es la que define las luces y sombras estructurales. Y aquí hay una regla inquebrantable en la acuarela. La base siempre tiene que ser el color más claro. Recuerden, nuestra luz proviene del blanco del papel, así que jamás podemos pintar un color claro sobre un oscuro. Sección 2. Control de humedad. Esa tensión constante entre la autonomía del agua y nuestra precisión. Volviendo a nuestra guía visual, fíjense en estas dos metodologías que son literalmente polos opuestos. El trabajo en húmedo sobre húmedo y el trabajo en húmedo sobre seco. Son los dos extremos del control en este medio. Y esto es pura física en acción. En el húmedo sobre húmedo, el pigmento viaja exclusivamente por donde hay humedad, gracias a la capilaridad, expandiéndose orgánicamente con bordes difusos. Es exactamente lo que el gran J.M.W. Turner usaba para crear esas atmósferas tormentosas tan envolventes. En el otro extremo está el húmedo sobre seco, pincel bien cargado sobre papel completamente seco. Aquí logramos un control arquitectónico total, con bordes súper afilados. Piensen en los detalles increíblemente precisos que lograba John Singer Sargent en sus retratos. Llegamos a la sección 3, estratificación y reservas. Vamos a construir complejidad capa por capa. Como sabemos, la acuarela es, por definición, transparente, y eso nos introduce a la famosa suma óptica. Cuando ponemos una veladura transparente sobre una base totalmente seca, no estamos mezclando pintura en la paleta, para nada.
Estamos dejando que la luz atraviese las capas y se mezcle directamente en el ojo del espectador. Un azul sobre un amarillo se convierte en un verde vibrante y superluminoso. Albrecht Dürer hacía esto de manera impecable en sus estudios botánicos, logrando una riqueza cromática de otro nivel. Pero para dominar estas técnicas, la paciencia es literalmente un requisito químico. En las veladuras, la capa de abajo debe tener un secado absoluto. Si no, el pincel va a levantar el pigmento y el color se verá sucio o tiznado. Ahora, si necesitamos corregir o rescatar blancos, usamos la remoción de color. Absorbemos la pintura fresca con un pincel seco. Y si el papel ya se secó, frotamos con muchísima suavidad usando un pincel apenas húmedo para reactivar el aglutinante. Y luego absorbemos. Y claro, planificar la luz desde el minuto 1, reservando las blancos, es clave. Tenemos dos formas principales de aislamiento. La cinta masking, que nos da bordes duros perfectos para geometrías y se retira al final. Y luego tenemos el aislamiento con cera, que es pura química aplicada. Funciona por la repulsión natural entre el agua de la pintura y el aceite de la cera. Es una reserva permanente que rechaza físicamente la acuarela por completo, dejando el blanco intacto con una textura súper orgánica. Sección 4. Reacciones físicas. Aquí es donde empezamos a jugar con texturas totalmente impredecibles. Si miran la parte inferior de nuestra cuadrícula, vemos métodos un poco menos convencionales: sal, alcohol, esponjas y salpicaduras. Es literalmente donde el laboratorio de química se encuentra con el estudio de arte. Vamos a desglosar esto porque es fascinante. Cuando esparcimos sal sobre una aguada que todavía tiene ese brillo de espejo, los granitos actúan como esponjas microscópicas. Absorben el agua y atraen el pigmento, dejando unas marcas cristalinas increíbles. El alcohol hace exactamente lo contrario. Es súper agresivo. Al caer sobre la pintura húmeda, rompe la tensión superficial y expulsa el pigmento hacia afuera. El resultado son estos círculos celulares como burbujeantes, con bordes oscuros muy marcados. ¿Y para qué nos sirve todo esto en la práctica? Bueno, la sal es espectacular para representar la espuma del mar, cielos llenos de estrellas o la textura crujiente de la nieve fresca. Es una técnica que captura a la perfección esa energía naturalista que vemos en artistas como Winslow Homer. Por su parte, las gotas de alcohol son geniales para crear arte abstracto o para representar texturas celulares microscópicas, algo que nos recuerda muchísimo a la estética orgánica de Georgia O'Keeffe. Ahora, si queremos textura pero con control total, usamos el protocolo del pincel seco. Necesitamos un papel de grano grueso, esto es muy importante. El pincel tiene que tener casi nada de humedad, pero una altísima carga de pigmento. Se pasa rapidísimo y casi en paralelo sobre la superficie. Así, el color solo se deposita en las crestas de la hoja y deja los valles completamente blancos. Es exactamente el método que usaba Andrew Wyeth en sus paisajes realistas para pintar la textura de la madera vieja o el destello cegador del sol sobre el agua. Y para rematar, si sentimos que una pintura está quedando demasiado perfecta o monótona, metemos las disrupciones mecánicas. Dar pequeños golpecitos con una esponja ligeramente húmeda es ideal para simular el caos organizado del follaje de los árboles o la porosidad de muros de piedra antiguos. Y los respingos, que logramos golpeando un pincel de cerdas duras, inyectan una energía dinámica tremenda a la pieza. Son perfectos para crear texturas granulantes, como arena levantada por el viento o polvo suspendido. Y llegamos a nuestra última sección, la maestría del medio, donde el arte y la física finalmente se unen. Al ver todas estas 15 técnicas juntas, queda clarísimo que cada uno de estos recuadros no es solo una mancha al azar. Es el registro visual de una negociación súper específica con la física, desde la perfección y uniformidad de una aguada hasta el caos celular del alcohol. Estas técnicas establecen el vocabulario completo de un pintor. Y como consejo final de este análisis para quienes buscan rigor técnico, entender la ciencia detrás de los materiales es lo que de verdad libera todo nuestro potencial. Como dice la frase, cada técnica es un fenómeno físico de capilaridad y tensión superficial, que una vez comprendido se vuelve una herramienta de expresión infinita. La ciencia no limita el arte, de hecho, lo hace posible. Así que los dejamos con esta pequeña provocación mental para cerrar. Después de ver toda esta física y técnica, al crear una verdadera obra maestra, ¿es el artista quien controla el agua? ¿O es el agua, con toda su rebeldía caprichosa, la que realmente controla el arte?
Nos encantaría que reflexionaran sobre ese delicado y hermoso equilibrio. Hasta nuestro próximo análisis visual.